Shalom, amados, sean todos bienvenidos a esta casa de estudios. Quien les habla, More Mijael Ben Yisrael, y vamos a estar impartiendo un panorama acerca de la Torá. Permítanme, a manera de introducción, hablarles un poco acerca de la palabra Torá, la cual significa instrucción, enseñanza, doctrina, mandamiento. Y en el 280 antes de Mashiach, traducida como nomos y luego al español como ley. También la palabra Torá significa o tiene que ver con lanzar una flecha con la finalidad de instruir el camino. La Torá es la instrucción del Eterno, la instrucción de Hashem, no la instrucción dada por el hombre, sino dada al hombre. También la palabra Torá tiene que ver con la lluvia. Yeshayahu habló acerca de ella en su capítulo 55, versículo 10. Dice, cómo desciende de los Hashamaim, de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que recorre toda la tierra, haciéndola germinar y producir, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi dabar, dice Elohim, que sale de mi boca, no retornará a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviado. Más bien, la palabra de Elohim, la dabar de Hashem, va a ser prosperada en aquellos que la escuchen y la pongan por práctica. Por esto es que los Bnei Israel hablan acerca de lo que es el Shema Israel con tanto auge. Y no solamente hablan, sino que prestan atención a una declaración tan extraordinaria, la cual es recitada por todos los Bnei Israel por la mañana y en la noche. Algo muy significativo es que cuando nosotros hablamos también de Torá, no solamente, no estamos hablando de ley como la mayoría de las congregaciones de las iglesias hoy quieren aludir que la Torá simplemente es ley. No. Nosotros vamos a ver y vamos a explicar en este panorama el cambio radical que ha dado esta palabra en la mentalidad greco-romana. En otras palabras, los hebreos, los profetas, veían la palabra Torá de otra forma a como la ve la cultura occidental en la actualidad. Cuando hablamos de la palabra Torá, en ocasiones conocida también al griego como Pentateuco, penta que significa 5, teuco que significa caja, 5 libros en una caja. Ahora bien, si nosotros analizamos cada libro en el hebreo, nos vamos a dar cuenta los cambios que sufrieron. Yo cuando estoy enseñando Torah, le explico, claro, mis talmidim, que Moshe nunca conoció o nunca llegó a la mentalidad de él un libro llamado Éxodos, ni mucho menos Deuteronomios, ni siquiera Génesis. No los conoció de esa forma, y eso es lo que nosotros debemos empezar, nosotros que estamos llegando a la restauración, que hemos hecho techuvá, que hemos retornado a la fuente inagotable que es Hashem. Por ejemplo, los sabios hablan, los sabios de la gran asamblea cerraron la época bíblica, decretando que a partir de ese momento ningún libro más podrá ser introducido a la Biblia.
quedando de esta manera el total de 24 libros que conforman el Tanaj. Cuando hablamos de Tanaj, estamos haciendo referencia a la Torá, que es la instrucción, la enseñanza, la doctrina, el mandamiento. También hacemos referencia a los Ketuvim, que son los escritos, o conocidos como los libros poéticos. Y también hacemos referencia a los Nevi'im, que es a los profetas. Bien, entonces, cuando hablamos de la Torá o Pentateuco, vamos a ver 5 libros, dentro de los cuales vamos a ver el libro de Berechit, que es Génesis. Luego vamos a ver Shemot, que es Éxodo. Luego Vayikra, Levítico, Betmidbar, Número, Devarim, Deuteronomio. Ahora vamos a ver el significado y cómo cambiaron estos significados cuando la Torá se tradujo al griego en el 285 antes de Mashiach por un sinnúmero de eruditos. Muchos dicen que fueron 72, eso es lo que dice la tradición hebrea. Fueron 72, 6 sabios de cada tribu. Vamos a ver Berechit. ¿Qué significa Berechit? Cuando nosotros lo analizamos desde una perspectiva griega, vamos a ver que significa simplemente en el principio u origen de todas las cosas, comienzos. Pero cuando hablamos desde una perspectiva hebrea, el hebreo es muy significativo y te arroja luz extraordinaria. Vamos a observar que vamos a tener una palabra compuesta de 2 raíces. Número 1, bet, que significa casa, carpa, templo, tabernáculo. Y la próxima es reshita, que significa en el principio, en la cabeza, en lo más importante, en lo del frente. Ok, dando a entender que el Eterno lo que creó en el principio fue una casa en lo más alto, en lo del frente, en la cabeza. ¿Y cuál es la cabeza en la cual el Eterno fundó todas las cosas? La Torá de Yahweh. Por eso es que los sabios hablan que el Eterno, antes de la fundación del mundo o de la tierra, crea 7 cosas. Y una de ellas es la Torá como plano principal, según Proverbios 8:22. Número 2, el arrepentimiento, según Salmos o Tehillim 90, 2 y 3. El Gan Eden o huerto del Edén o paraíso, Génesis capítulo 2, verso 28. El Heinom, lo cual es conocido como infierno, Gehenna, y Sheol, Isaías o Yeshayahu 30:33. El trono del Eterno o el trono de gloria, según Salmos 93, verso 2. El templo, Yirmiyahu 17, verso 12. El nombre de Mashiach, en otras palabras, Mashiach estaba en la mentalidad del Eterno, según los sabios, antes de la fundación del mundo. Ahora, es muy importante, después de conocer estas 7 cosas creadas por el Eterno, que el mundo fue creado en relación a estas siete cosas. Estas 7 cosas fueron la base, fueron la plataforma que Hashem utiliza para crear. Esta es la zapata. Lo primero es, la Torá es el plan arquitectónico de toda la creación. El hecho de que se hable del arrepentimiento también como algo que precede a la creación, a la fría de Elohim, a la fría de Hashem, nos enseña que aunque el Eterno no había decidido de antemano que el hombre pecara, Él ya había planeado una solución para el pecado del hombre, como también está escrito en Revelación 13:8.
Es muy importante también, vamos a seguir abordando los nombres de los libros. Primero, Bereshit, que es el cual se conoce como Génesis. Y esto tiene muchos significados, amado. Vamos a ver uno de ellos. Por ejemplo, la palabra Bereshit, aquí los sabios dicen por qué el Eterno utiliza la palabra beta para crear el universo, o para empezar, no para crear el universo, sino para empezar la Torah. Ellos dicen porque estamos viviendo en un mundo dual. Número 2, cielo, tierra, día, noche, hombre, mujer, inclinación al bien, inclinación al mal. Y también dice por qué el Eterno empieza creando con la palabra Bereshit o Bet. Y ellos dicen, bueno, de la palabra Bereshit viene la raíz de la palabra que se utiliza para nombrar la bendición, Brahat, que porque el Eterno dicen los sabios que el Eterno creó el universo para bendición y para que para Él bendecirnos nosotros y nosotros bendecir su santo nombre o su nombre Kadosh. La próxima raíz, que es Reshit, tiene que ver también con primicia y así sucesivamente. El próximo libro es Shemot, el cual es conocido como Éxodos. La Septuaginta, 280 antes de Mashiach, se le puso el nombre de Éxodo, pero el nombre es Shemot. Ahora, ¿por qué el libro se llama Shemot o por qué el primer libro se llama Bereshit? Porque los nombres de la Torah comienzan o se le colocaron conforme a cómo empezaba cada libro. Por ejemplo, el libro de Bereshit empieza: en el principio creó el Eterno los cielos, la tierra, los Hashamaim y el Haaret. Entonces así empieza, en el principio empieza y así se llama el libro, así fue nombrado el libro. Shemot significa nombres, porque cuando los hijos de Jacob entraron a Misraim o a Egipto, ¿verdad? Entraron 70, pero empieza el libro diciendo: estos son los nombres de los hijos de Jacob que entraron a Misraim, y los va nombrando conforme a sus nombres y así sucesivamente. Vayikra significa llamó, porque empieza diciendo el libro de Vayikra: y llamó el Eterno o Hashem a Moshe para mostrarle todo lo que tenía que hacer Moshe en el Mishkan o en el tabernáculo, la forma de adoración conforme a la mentalidad hebrea, no conforme a la mentalidad greco-romana, la cual ha distorsionado la verdadera esencia de la adoración. Bet Midbar, que significa o tiene que ver con el censo, según los griegos o según la Septuaginta. Sin embargo, acá tiene que ver con el desierto, en el desierto, porque allá se escribió este libro. Y el próximo y último libro de la Torah es Devarim, que significa palabra en plural, Davar, o en singular Devarim en plural. Ya hemos nombrado los libros de la Torah y vimos los cambios que sufrieron. ¿Cómo llegaron los libros a llamarse Éxodos, Génesis, Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomio? Bueno, la Torah ha tenido diversos cambios. Es muy importante reconocer que la Torah se empezó a escribir con un idioma totalmente pictográfico, entiéndase, figuras de la naturaleza
que se podían palpar con los 5 sentidos, se podían percibir. Por ejemplo, para escribir la palabra padre, se utilizaba la raíz Aleph y la raíz Bet. Las palabras estaban formadas por 2 raíces. Y, por ejemplo, la raíz Aleph era representada por la cabeza de un toro y la raíz Bet era representada por una casa. Una cabeza y una casa. ¿Qué denota esto? Bueno, según la pictografía, vamos a ver aquí la cabeza de toro, que representa líder, fuerza, autoridad, y la palabra casa. En otras palabras, cuando analizamos esta escritura pictográfica, vamos a observar el líder de la casa, la autoridad de la casa, quien controla la casa, pero luego la Torá el idioma fue cambiando. ¿Cuándo el idioma pictográfico cambió? Bueno, antes o después de la Torre de Babel, según muchos sabios, habla que el idioma tuvo cambios del hebreo pictográfico a paleohebreo. Eso es lo que se conoce, eso es lo que dicen o argumentan algunos sabios. Otras personas dicen que no sabemos con exactitud qué idioma hablaban nuestros primeros padres, entiéndase Adán y Eva. A pesar de que hay muchos eruditos, muchos rabinos que confirman que el idioma que hablaba Adán y Eva era el idioma hebreo. Y ellos hacen esa connotación por la forma en que está escrita o los dichos que el Eterno utiliza en Bereshit, por ejemplo, cuando dice Yehit Or, sea la luz, y fue la luz. Entonces ellos entienden que por la forma y toda la esencia del idioma, ellos entienden que el primer lenguaje o el primer idioma que ellos hablaron fue el hebreo. Entonces, ¿cuándo fue que el idioma hebreo cambió de manera radical al hebreo arameizado? Bueno, en los 70 años de cautiverio, el pueblo hebreo, recuerden que fue llevado cautivo a Babilonia en 3 deportaciones. La primera en el 605 por Nabucodonosor, dentro de los cuales fueron llevados Daniel, Misael, Ananías y Azarías, y después en el 597 fueron llevados unos cuantos más, dentro de ello como Ezequiel, gran líder y profeta de la familia sacerdotal, y luego en la última deportación fue destruido el templo en el 587. Ellos perdieron un poco la manera de ver las escrituras conforme al idioma, al paleohebreo. Entonces Esdras tiene que hacer una labor extraordinaria. Dice que Esdras, dicen los sabios, que si Moshe no hubiese recibido la Torá, quien tenía todos los méritos para recibir la Torá era Esdras. O sea, por el testimonio, dice que él inquiría en la Torá, no solamente inquiría, sino que la ponía por práctica, practicaba los mandamientos del Eterno, practicaba los misbat de Hashem, y él tiene ahora que tiene ahora que traducir la Torá del hebreo pictográfico o del hebreo antiguo, del hebreo o del paleohebreo al hebreo arameizado. Aquí ya toda esta riqueza, vamos a ver que la Torá
a pesar de que son lenguas hermanas, el hebreo y el arameo, pero como quiera, las traducciones nunca son perfectas, y es muy importante para las personas que van a escuchar estos audios, busquen diversas traducciones. Les recomiendo la Kadosh, que es importante. Busquen traducciones, ya que Roma ha filtrado sus narices en cuanto a muchas de las traducciones que nosotros utilizamos en la actualidad. Es importante abrir los ojos y entender que Yahweh, Hashem está llamando a su pueblo, está diciendo regresen a la Torá, regresen a la esencia, regresen a la senda, a las sendas antiguas, porque ahora vemos muchísimas iglesias, muchísimas congregaciones hablando de sendas antiguas, pero la senda antigua de verdad es la Torá de Hashem. Esa es la senda antigua, porque ¿a quién le está diciendo Hashem? ¿A quién le está diciendo Elohim, el Eterno? Vuelvan a las sendas antiguas. No le está diciendo a una iglesia, le está diciendo a la Keilah o a la Kahal de Israel. Le está diciendo a la congregación de Israel que vuelvan a la Torá. O sea, en otras palabras, hagan techuvá. Ahora nosotros tenemos un concepto de techuvá, si lo analizamos conforme a la cultura occidental, a la cultura greco-romana, lo vamos a ver como metanoia, como cambio de mentalidad. Sin embargo, los hebreos no hablan de metanoia. Los hebreos hablan de techuvá. Retornen a la fuente inagotable, retornen a las misbot, retornen a los moedín del Eterno, los cuales Él estableció desde Bereshit capítulo 1, verso 14. Ahí Él está hablando acerca de las lumbreras. Y creó el Eterno las lumbreras y dijo: y sirvan como señales. Primero, para separar el día de la noche. Pero el objetivo principal no es el día ni la noche. No, sino más bien el objetivo principal son los moedín del Eterno, los cuales Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Por eso la palabra moedín también no solamente se traduce como fiestas, sino también se traduce como citas, dando a entender que el Eterno quiere una cita con la Keilah de Israel, con los Benei Israel. Otro punto que nosotros tenemos que entender es que la Torá aquí ya se traduce del paleo-hebreo al hebreo arameizado. Pero cuando el imperio griego llega al poder, aquí hay un problema. Muchos hebreos empezaron a helenizarse, muchos judíos empezaron a helenizarse, a perder el idioma, empezaron a mezclarse con los griegos y perdieron el idioma. Entonces ahora, en el 280, ahora hay que hacer otra traducción del hebreo aramaizado al griego. ¿Qué problema ya que el griego en sí hay muchas palabras que son totalmente que no son aptas, que son paganas, como quien dice. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos la palabra bienaventurado, no, en Hashem no hay suerte, aquí no hay bienaventuranza. Por eso, cuando nosotros analizamos esta palabra desde una perspectiva hebrea, vamos a ver la riqueza que nos arroja. Cuando la Torá dice bienaventurado, es la palabra ahri, que significa enriquecido, significa felices,
no dichosos, bien, como se traduce al griego. Ahora, ¿cuál es el hombre que es dichoso, que es bienaventurado, que es enriquecido? Lo dice en Tehillim, capítulo 1, verso 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, su deleite, y en ella medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Cuál es ese árbol? Nosotros somos esos árboles. ¿Cuál es esa corriente de agua? La Torá de Hashem. Dice que su hoja nunca caerá, pero dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que son como la hojarasca seca. Ahora, ¿por qué Hashem nos compara a nosotros como los árboles? Sí, Él nos compara a nosotros como árboles frutales. Por eso el apóstol Shaul habla acerca del fruto del Ruach y las obras de la carne. Por eso dice, digo pues, andad en el Ruach, en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Ruach, o sea, el deseo y el del Ruach es contra la carne, y ambos se interponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Y es muy significativo esto. Entonces, cuando Hashem crea al hombre, lo crea del polvo de la tierra. ¿Por qué lo crea del polvo de la tierra? Muy significativo. Y el polvo, afar, en hebreo, que viene de la misma raíz hebraica, de donde viene la palabra Efraín, que significa fructífero, y también el Eterno Hashem crea al hombre del polvo para que entienda que debe dar frutos, y nadie puede dar frutos a menos que no esté conectado a la Torá de Hashem, porque esa es la fuente de agua, es la Torá del Eterno. Por eso la Torá es comparada como el mar y también como la lluvia que desciende de los Hashamaim, porque es que el hombre, siendo tierra, tiene que ser regado por esa lluvia de Hashem. De lo contrario, no va a poder dar fruto, no va a poder germinar, porque el hombre en sí es tierra. ¿Y por qué el hombre y los animales fueron creados de la tierra, y el hombre se llama Adán y los animales no se llaman Adán? Bueno, los sabios hablan acerca de este fenómeno. Ellos explican que el hombre, sin trabajarse, sin regarse, va a ser como la tierra seca, árida. Pero si el hombre se trabaja, entonces llega a ser como la tierra, bien fructífera. ¿Y cómo se podría trabajar al hombre? Bueno, la única forma es a través del Adabar de Elohim, del Adabar de Hashem. ¿Por qué acerca del Adabar de Hashem? Porque es que el Adabar, la Torá de Hashem, es el mismo pensamiento del Eterno, aunque nosotros no lo querramos entender. ¿Por qué decimos que la Torá es el mismo pensamiento del Eterno? Si nosotros analizamos cómo estaba la Torá en el principio, sencillo, al principio, antes de la creación, en la eternidad, era la Dabar de Elohim, o sea, la palabra pensada, la palabra en la mentalidad del Eterno. Luego fue la palabra hablada en Bereshit, luego fue la palabra en piedra en Éxodos capítulo 19, tipificando el corazón del hombre. Bien, luego fue la palabra hecha carne en